Ojo, puede entrar en la cárcel, que es lo que nos interesa. Puede entrar en la cárcel. Y ahí lo dejo. Así de contundente comienza esta trama que parece sacada de una novela de espías, pero que está ocurriendo aquí mismo, en las cloacas del poder español. A ver, en estas circunstancias, ¿se puede esperar medidas cautelares del juez que lleva el caso, del tipo le voy a retirar el pasaporte o incluso de prisión preventiva ante el riesgo de fuga, destrucción de pruebas o cualquier otra cosa? Bien, yo es que ya lo he dicho muchas veces. Yo creo que hay que coartar la libertad de movimientos de este señor. Este señor no puede ir danzando fuera de España por ahí. ¿Por qué no? Porque eso es inadmisible, eso es un peligro, eso no se le permitiría a otro ciudadano. Prisión del señor Zapatero. Bien, quizás sea un poco prematuro, pero no es absurdo ni completamente descartable. La frase no es una exageración, es una advertencia legal directa. Este señor no puede ir danzando fuera de España. Es inadmisible. Eso es un peligro. La tensión ha escalado hasta un punto de no retorno, donde ya se habla abiertamente de medidas cautelares, de retirada de pasaporte y de un riesgo real de fuga o destrucción de pruebas. Y les pongo un ejemplo muy sencillito y lo van a entender. Cuando lo de las joyas, decían las malas lenguas, usted y yo hemos barajado esa hipótesis también con respecto a la presunción de inocencia, que estaba fabricando un documento con alguna monarquía árabe para justificar eso. Claro, si resulta que estás danzando por ahí y puedes destruir pruebas o fabricar pruebas falsas, pues entonces todos estamos más tranquilos y el proceso puede seguir mejor si pasas una temporada pues en cierto sitio en el que a ninguno nos gustaría estar. Pero en resumen, para no hacer demagogia, lo de la prisión es todavía prematuro y discutible, aunque no completamente descartable. Lo de la restricción de la libertad de movimientos de este señor, en mi modestísima opinión, y me puedo equivocar, es urgente e insoslayable. ¿Estamos ante el fin de una era o ante la protección definitiva de un sistema que se niega a caer? Para entender cómo hemos llegado a este abismo, hay que pelar las capas de un conflicto que huele a azufre. No estamos ante un simple error administrativo, sino ante una trama de influencias que conecta despachos oficiales con regímenes internacionales bajo sospecha. El nombre clave es José Luis Rodríguez Zapatero, pero el actor secundario, o quizás el coautor necesario, es Pedro Sánchez. Saben ustedes que Zapatero utilizó un testaferro para cobrar a escondidas una comisión millonaria por conseguir que el gobierno dedicara 53 millones de euros a rescatar una aerolínea con los mismos aviones en propiedad que ustedes y los que estamos aquí y servidor, es decir, ninguno. Bueno, lo dice la investigación policial de la UDEF y lo han corroborado hoy el propio testaferro y la empresa rescatada. El único trabajo de Zapatero consistió en descolgar el teléfono, ¿verdad? El teléfono correcto, claro, para que el Consejo de Ministros y su amigo Pedro Sánchez firmaran un préstamo millonario a una empresa irrelevante y él y sus hijas se llevaran su comisión y lo taparan con informes absurdos a través de una empresa pantalla. El conflicto base gira en torno a un rescate millonario, una aerolínea fantasma y comisiones que se cobran en la sombra mientras el país mira hacia otro lado. Se trata de un juego de espejos donde la ayuda pública se convierte en el botín de unos pocos. Ahora vamos a ver qué pasa con el gobierno, pero hay varias cosas que le dejan muy mal, porque Zapatero solo consigue un rescate porque políticamente deciden rescatar una empresa que no se lo merecía, y no lo digo yo, lo dice la propia legalidad vigente para el fondo de rescate, que obligaba como requisito indispensable e innegociable, y no se podía cambiar por ningún otro, que las empresas que lo pidieran estuvieran en pérdidas por la pandemia, cosa que todos podríamos entender. Plus Ultra ya nace en pérdidas desde 2017, y a pesar de ello, con un informe en el que ni siquiera pueden camuflar que no tiene aviones propios, que es irrelevante a efectos de pasajeros y que por supuesto no es estratégica, aún así le dan el dinero. Entramos de lleno en la operativa de las cloacas. Imaginen la escena. Una empresa irrelevante, Plus Ultra, que no tiene aviones propios, que nace ya en pérdidas desde 2017 y que no cumple ni un solo requisito legal para ser considerada estratégica. Y de repente, el milagro. Zapatero descuelga el teléfono. Una sola llamada basta para que el Consejo de Ministros, con la firma de su sucesor Pedro Sánchez,
autorice 53 millones de euros de dinero público para rescatar la nada. Aquí los villanos no solo visten de traje, sino que usan testaferros y empresas pantalla. La investigación de la UDEF es demoledora. Zapatero habría utilizado a un intermediario, a un Mindundi desconocido, para cobrar una comisión millonaria a escondidas. No. Es decir, porque Zapatero es un golfo, yo creo que no hay ni la más mínima duda, es un jeta, tampoco la hay, y además es un farsante, que con la ayuda de mucha gente en este país, encima ha ido de apóstol de los derechos humanos, de la distribución de la riqueza, mientras se dedicaba a utilizar a un Mindundi desconocido para que le creara una empresa en realidad suya con la que traficar influencias con dinero público, influyendo en decisiones de gobiernos que de otra manera no tomarían. Es el modus operandi de una mafia institucionalizada. Mientras Zapatero se vende al mundo como el apóstol de los derechos humanos y el profeta de la distribución de la riqueza, en realidad se dedica a traficar influencias y a hacer negocios sucios con los peores regímenes del planeta. Lo más grave de todo esto es que no hay que verlo como un escenario aislado. Es decir, este es el escenario de Venezuela. Y entonces hay que preguntarse si esto tiene que ver con otras denuncias que también están instruidas legalmente, que dicen que el mismo agente comercial de Venezuela, que ha sido Zapatero, con todo, con el petróleo probablemente, desde luego con esta aerolínea, si es el mismo modus operandi que en esa denuncia está investigando si con ese mismo petróleo, por ejemplo, se ha financiado el Partido Socialista Pedro Sánchez. Es el perfume barato intentando camuflar el hedor del vertedero político que han implantado en España. Y esto último es lo importante. Ya Zapatero ya está retratado para siempre. Ahora veremos si tiene consecuencias penales, que intuyo que sí, pero yo no es mi labor. Ya está retratado. Ya ha caído ese icono falsamente levantado por quienes han querido camuflar con ese perfume barato el hedor del vertedero político que han implantado en España. Pero el drama no termina en el despacho de Zapatero. La trama es un nudo gordiano. Si cae Zapatero, cae Sánchez. El actual presidente es quien valida, a través del Consejo de Ministros y la SEPI, un rescate calificado de infame y prefabricado, ignorando informes técnicos en contra. Quien lo ha validado ha sido el Consejo de Ministros y la SEPI. Y lo ha validado a pesar de los informes en contra o de los informes prefabricados. No, quiero decir que quienes los han validado, las validaciones de un rescate infame, precisamente a quien incriminan es al propio gobierno. ¿Por qué este empeño en salvar a una aerolínea que no transporta pasajeros? Aquí es donde la trama se vuelve oscura. Se habla de Venezuela, de petróleo y de un posible financiamiento turbio para la carrera política del propio Sánchez. El agente comercial de este entramado internacional tiene nombre y apellidos, y su impunidad parece estar llegando a su fecha de caducidad. Mientras esto sucede en las sombras, la narrativa oficial intenta distraernos con símbolos de una España plural y experta, usando incluso los éxitos deportivos para blindar una imagen de superioridad moral. Creo que el fútbol es política, que todo en la vida es política y ayer lo vimos. Nuestros futbolistas no solo meten goles, introducen ideas. Y cuando vemos cómo Borja Iglesias no quiere mirar a la cara a Donald Trump, vemos a un jugador que no quiere mirar a la cara a un violador y a un pederasta. Cuando vemos a Nico Williams entregar la medalla a su madre, vemos a un chaval que ha visto cómo su madre ha cruzado el Sáhara para buscar una vida mejor en este país y que les ha dado todo a él y a su hermano. Y vemos a un chaval que aguanta insultos racistas a diario. Cuando vemos a Lamine Yamal marcar un gol, vemos a un niño que en los mismos ataques racistas los celebra ondeando una bandera de Palestina cuando hay un genocidio que se está cometiendo. Se nos habla de valores, de derechos humanos y de futbolistas que ondean banderas, mientras que los que lideran esa misma narrativa son señalados por hacer negocios sucios en Venezuela, China, Marruecos o Guinea. Y vemos a chavales que se involucran y a personas, a futbolistas, que no dejan de lado los derechos humanos. Es la hipocresía elevada a política de Estado. Defender los derechos en el campo de fútbol, pero pisotear la legalidad en los sumarios judiciales.
Y cuando vemos esos comportamientos con Donald Trump, con Infantino, con Milei, vemos los comportamientos que hay que respetar y que hay que respaldar en este país. Porque este país son Nico Williams, son Lamine Yamal, son Borja Iglesias, son tantos jugadores, tantas ideas, tantos colores de piel y tantas sensaciones. Y ayer ganó España, porque ayer ganó una selección plural, juvenil, experta, y ayer ganaron muchos jugadores, pero ganó todo un país. Y llegamos a la revelación que debería hacer temblar los cimientos de la Moncloa. No se trata solo de dinero, se trata de fabricación de pruebas falsas. Existe la sospecha real de que en sus constantes viajes al extranjero, Zapatero podría estar fabricando documentos con monarquías árabes para justificar ingresos o movimientos financieros bajo sospecha. Un patrón que ya se vio en casos anteriores relacionados con joyas. Claro, si resulta que estás danzando por ahí y puedes destruir pruebas o fabricar pruebas falsas, pues entonces todos estamos más tranquilos y el proceso puede seguir mejor si pasas una temporada pues en cierto sitio en el que a ninguno nos gustaría estar. Pero por eso la urgencia es máxima. La restricción de su libertad de movimientos es urgente. El riesgo de que este jeta y farsante destruya las pruebas que lo vinculan con las cloacas del petróleo venezolano es una posibilidad que la justicia ya no puede ignorar. La pregunta que queda flotando en el aire es aterradora. ¿Es Zapatero simplemente un comisionista o es la pieza clave que sostiene todo el edificio de Pedro Sánchez? Si la justicia finalmente actúa, si se le retira el pasaporte y se le impide danzar por ahí, podríamos estar ante el desmoronamiento total del gobierno actual. ¿Crees que la justicia se atreverá finalmente a dictar esa prisión preventiva que ya no parece tan absurda ni descartable?